Hoy, sí, hoy mismo, 18 de febrero, se celebra el Día Internacional del Síndrome de Asperger, ¿sí? Obviamente que tiene su significado y vamos a conocer absolutamente todo sobre esta enfermedad y es por eso que estamos en comunicación con ella. Exactamente, con María Silvina Bascuñán, directora del Departamento de Salud de la Facultad de Ciencias de la Educación. Así que le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, María Silvina? Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, Muy bien. Ahí te vemos, qué bueno verte. Está bien, me alegro y lamento no poder verlos a ustedes. No te perdés de mucho igual, no te preocupes. Pero bueno. No te hagas problema que acá Claro. te vemos y te escuchamos perfectamente. Cuando, ¿sí? cuando quieras igual estás invitada a venir acá al estudio a que charlemos, nos encantaría. Perfecto. Bien, pero ahora bueno, vamos a hablar de este día para celebrar, para concientizar un poquito sobre esta enfermedad, sobre todo enfocándonos un poco en el ámbito de la educación, que es algo muy importante hoy en día, incluir un montón de personas que tienen distintos síndromes y no sabemos cómo manejarlo. ¿Podemos comentar un poco de qué se trata el Asperger, por favor, Silvi o María, te decimos? Silvi está muy bien. Gracias. Algunas salvedades antes de poder explorarnos un poquito sobre el tema. En principio, agradecer, la invitación. Yo soy profesora de la Facultad de Educación, nuestra denominación es Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Cuyo. Y una de las cosas que vamos a como pensar justamente que no estamos hablando de una celebración, estamos hablando de una conmemoración, de un día que se decide por los mismos usuarios también en esto de poder hacer conciencia sobre esta condición. Y ahí tenemos otra salvedad, no es una enfermedad, el síndrome de Asperger, como algunos otros síndromes vinculados a la neurodiversidad, no constituyen enfermedad porque las enfermedades tienen como característica fundamental que tienen, encontrada o no, tienen cura. Sí. Mientras que en estos casos no tiene cura, es una condición con la que convive un sujeto desde su diagnóstico a lo largo de su desarrollo. Perfecto. Allí es una modificación que hacemos un poco a esto de que no le vamos a llamar enfermedad. Excelente. ¿En qué consiste esta condición, Silvi? Bien, el síndrome de Asperger en realidad está dentro de lo que es el espectro del autismo. Es una condición que se diagnostica, no tan temprano, no es a tan temprana edad el diagnóstico de esta condición. Y tiene como característica fundamental que son sujetos con condiciones de desarrollo, tienen desarrollo del lenguaje y la comunicación, tienen características particulares en relación a sus intereses, tienen intereses restringidos, comparten esto con el resto de las entidades que están dentro del espectro del autismo. Tienen en algunos casos preferencias y relaciones en relación también a lo académico, a las habilidades académicas, en algunas áreas superiores a la media y en otras iguales a la media o inferiores. En realidad se destacan a veces en algunas áreas del desarrollo, mientras que otras pueden estar descendidas también. Tal cual, Silvi. Se habla mucho de este síndrome como aquellas personas, por un lado, que tienen mucha dificultad para relacionarse con los demás, pero así también tienen esta habilidad de destacarse con alguna capacidad sobresaliente. Entonces son personas que por ahí me parece que a simple vista cuesta nosotros identificarlas, las personas que no tenemos este síndrome, cuesta decir, bueno, esta persona, ¿cómo la ayudo? ¿Qué hago? ¿Por qué me rechaza? Desde el lado de la educación, ¿cómo hacen ustedes a nivel profesional para detectar estos casos y poder incluirlos con todos los estudiantes? Bien, en principio cualquier abordaje que se vaya a pensar en relación a los trastornos del neurodesarrollo, en específico al trastorno, al síndrome de Asperger,
los diagnósticos son multidimensionales y el diagnóstico es multicausal. No hay una sola causa. O sea, no se va a dar una condición de Asperger por una sola causa, sino que es multidimensional. Sí, estamos dentro de lo que serían trastornos del neurodesarrollo, y una de las características fundamentales es que los abordajes educativos van a tener que ver fundamentalmente con la valoración de los apoyos. Nosotros, justamente vinculado a lo que es el paradigma psicosocial de la discapacidad, es que vamos a pensar hoy en que la intensidad o la gravedad en la que se van a presentar estas entidades en cada sujeto en particular va a tener que ver con cuáles son sus necesidades de apoyo. Esto significa que hay sujetos que van a tener más necesidades de apoyo en lo académico, más necesidades de apoyo en lo social, menos en lo deportivo. Bueno, justamente evaluar esto nos va a definir que para cada sujeto vamos a tener que programar un acompañamiento individualizado. Bien, perfecto. ¿Este síndrome se detecta generalmente a partir de la niñez o también se puede detectar a una edad más avanzada? ¿Cómo funciona esto? Mira, se pueden hacer, sí hay diagnósticos en la niñez y van a tener características particulares. A veces, lo que te decía, a veces no se puede diagnosticar muy tempranamente. No vamos a hablar de diagnóstico de Asperger entre los 2 y los 3 años, como en otros casos de autismo. Sí van a aparecer, o sea, sí el diagnóstico se va a dar un poquito más adelante. Y lo cierto es, y hoy lo vemos, digamos, justamente por todo lo que tiene que ver con la comunicación, con las redes y demás, que en el caso de jóvenes y adultos se ha encontrado también hoy una mayor prevalencia, también a partir de lo que se denominan los autodiagnósticos, ¿no? Adolescentes y jóvenes, ¿no? Que empiezan a buscar, a ver, ¿por qué me pasa lo que me pasa? ¿Por qué me cuesta vincularme con mis compañeros? Y esto de empezar a buscar en las redes información y demás, empiezan a encontrar que se parecen a esto que describe en alguna página. Entonces sí es cierto que hoy hayan aumentado los diagnósticos en edades, digamos, de jóvenes y adultos. Bien, Silvi. Sí, no, sí, te escuchamos. No, que otra de las cosas que se destaca en esto es que también tiene como más dificultades el diagnóstico en mujeres que en varones. Bien. Porque la mujer tiene como, digamos, ciertas condiciones en relación a lo social que a veces, digamos, retarda este diagnóstico y bueno, y como que van pasando el recorrido de la escuela, llegan a secundario, con algunas conductas a lo mejor más o menos raras, pero que no terminan de definir un diagnóstico. Hasta que, bueno, se encuentran con alguna dificultad concreta y la búsqueda hace que se llegue, digamos, a encontrar cómo hacer este proceso de diagnóstico. Tal cual, qué importante esto de los diagnósticos, Silvi. También me gustaría que como directora del Departamento de Salud de la Facultad des algunas recomendaciones a las instituciones que nos están escuchando, ya que también somos un medio universitario. Está bueno dar algunos tips, algunas características que pueden llegar a tener en cuenta directores, directoras, algunos profesores, profesoras que estén escuchando y digan, bueno, ¿cómo lo puedo identificar más fácil para que esta persona tenga una ayuda más temprana y quizás pueda establecer todo el proceso educativo, ya sea en la edad que esté transitando, de la mejor manera? Sí, a ver, quizás quienes, si hablamos ya no de niños tan pequeños, en general cuando vamos a hablar de un diagnóstico, en el caso del síndrome de Asperger, de un diagnóstico que se va a dar entre los 5 y los 6 años, un poquito más, en general esos diagnósticos que están, digamos, hechos por profesionales especializados y corroborados siempre por neurólogo o psiquiatra infantil, en ese caso, los sistemas de apoyo van a estar orientados a, digamos, realizar los ajustes que sean necesarios para que ese niño o niña pueda recorrer, en el caso, por ejemplo, del nivel inicial, la primaria, un tránsito educativo lo más amigable posible. Porque una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta es que como en muchos casos
estos niños o niñas tienen algunas habilidades académicas superiores a la media, Sí. a veces se encuentran con que las propuestas educativas no les son suficientes a sus demandas. Y esto hace que en muchos casos tengan dos tipos de conducta, como, digamos, para hablarlo así muy genéricamente, ¿no? O conductas de aislamiento o conductas disruptivas. Sí. O sea, digo, que se enojan frente a situaciones de frustración y pueden tener, digamos, dificultades conductuales de leves o muy severas, o chicos que frente a las dificultades de comprensión y empatía del resto hacen procesos de retraimiento y prefieren estar solos y demás. Nosotros siempre una de las recomendaciones que hacemos en relación a lo que tiene que ver con los acompañamientos educativos es que a veces ahí lo importante es poder, digamos, conversar con estos chicos, con estos niños, con estas niñas, con los adolescentes, con los jóvenes, en relación a qué es lo que les pasa y qué es lo que sienten. Okay. ¿Qué es lo que necesitan desde su propia voz? Me parece que una cosa que tenemos que aprovechar en el caso de este diagnóstico es la propia voz de los sujetos, ¿no? Entonces, poder plantear desde los equipos, digamos, de acompañamiento psicopedagógico, los gabinetes que acompañan los recorridos educativos, que poder hablar con los usuarios para decir, bueno, a ver, ¿qué necesitas? Y a lo mejor necesitan menos ruido en el aula, a lo mejor van a necesitar más luz, menos luz, porque puede estar acompañado con algún trastorno sensorial. Sí. No necesariamente, a veces hay conductas desde los adultos que van en contra de sus intereses, es esta necesidad que tenemos los adultos de pensar que estas niñas, niños, adolescentes tienen que sociabilizar. Y a veces no es su interés primordial. Nos pasa a los que no tenemos el síndrome que por ahí no queremos sociabilizar, imagínate ellos. Claro, totalmente. Imagínate ellos que tienen tantas dificultades a veces. ¿Por qué? Porque hay características propias que tienen que ver con, por ejemplo, la comprensión literal de algunas cosas, entonces les cuesta mucho comprender ironía, comprender chistes. Entonces eso, en edades, por ejemplo, un adolescente le va a hacer un chiste y en realidad los va a ir a denunciar por bullying. Claro. A veces, lógicamente, en muchos casos son víctimas de bullying porque, bueno, están muy vulnerables a estas situaciones y al no haber justamente, digamos, conversaciones directas, abiertas entre los pares, mediadas por algún adulto que pueda manejar esta situación, entonces a veces les es muy difícil, ¿no? Entonces terminamos a veces con situaciones, insisto, conductuales que complican más allá de lo esperable para lo que es la situación académica en sí misma, ¿no? Sí. Totalmente. Es muy importante todo lo que nos comentás, Silvi, porque, como bien decía Ale, por ahí uno no sabe cómo ayudar o cómo poder comunicarse de manera efectiva con personas con este síndrome. Entonces, es importante todo lo que nos comentás para poder contar con esas herramientas y saber cómo abordar estas situaciones. Ahora, la persona con síndrome de Asperger, en el futuro, digamos, en la edad adulta, ¿cómo es la inclusión en el mundo de la vida adulta con las amistades y laboralmente hablando, ¿no? ¿Cómo se inserta en ese mundo? Bien, no vamos a negar que tienen muchas dificultades en algunos casos para estos procesos de inclusión. Sí. En general son sujetos, en general autónomos, que logran desarrollar vida familiar, vida social, estudios universitarios en muchos casos. Pensemos también que a veces estas condiciones nos pasa, digo, en la universidad, que no siempre una persona con esta condición se autodeclara con discapacidad, por lo cual también a veces no se le dan los apoyos necesarios porque no ha hecho la autodeclaración de su condición. Entonces a veces hay apoyos que faltan, pero porque es una decisión también del adulto, no decir que tiene este diagnóstico, ¿no? Y el diagnóstico también lo tenemos que pensar desde un derecho humano, ¿no? Sí. No es una obligación. No es una obligación pasar por el proceso de diagnóstico, no es una obligación decir tu diagnóstico, no es una obligación, por ejemplo, la tramitación de un certificado único de discapacidad. Todo esto forman parte de derechos que asisten a estas personas y a sus familias para poder tener las prestaciones que necesitan. Pero sí es cierto que en el caso de sujetos de personas con síndrome de Asperger, logran en su
gran mayoría, digamos, tener vidas sociales más o menos normales, lógicamente. No van a ser, digamos, no van a tener muchos amigos, van a tener a lo mejor círculos más reducidos. Y otra de las cosas que pasa es que a veces también tenemos que entender que hay, digamos, intereses que son restringidos, pero que al mismo tiempo hay que usar esos intereses para llegar hacia esa otra persona. Si hay un adolescente que está como muy, digamos, tiene mucho interés por, no sé, las matemáticas, por los dinosaurios, por la geografía, en vez de no permitirle el desarrollo de esa área, hay que facilitarle que se pueda sentir cómodo allí donde él tiene su predilección. En algunos casos es cierto que se transforman en obsesiones difíciles de manejar y por eso en muchos casos, llegada a una determinada edad, siempre se recomienda que la terapia que se tiene que sostener es el acompañamiento desde el área de psicología y en algunos casos también desde el área de psiquiatría, porque en algunos casos también va a necesitar algunas otras ayudas para poder manejar sus niveles emocionales, los niveles conductuales. Pero esto no significa que no puedan desarrollar una vida suficientemente normal, ¿no? Casarse, tener pareja, tener pareja, hijos, Sí, no hacer lo habría, que quieran. digamos, mayores dificultades. Tal cual, Silvia, has sido muy amable y te agradecemos un montón por tu tiempo. La verdad que es un tema amplio y está bueno que lo empecemos a tocar, pero por lo pronto sabemos que la Facultad de Ciencias y de la Educación cuentan con un apoyo por si quieren acercarse cualquier tipo de estudiante y charlarlo y ver cómo pueden resolver algún tipo de dificultad o inconveniente que tengan. Así que gracias por juntarte con nosotros para concientizar un poco el día de hoy, que es el Día del Síndrome del Asperger. Pero muchísimas gracias a ustedes. No nos olvidemos que no solo cada unidad académica cuenta con su área de inclusión, sino que la universidad tiene un área de inclusión en donde se pueden hacer todas las consultas necesarias para buscar los apoyos que estas personas necesitan. Estamos a disposición, por supuesto, desde nuestra facultad para lo que quieran requerirnos y siempre dispuestos a poder acompañar la difusión que tiene que ver con ser serios en esa difusión y sobre todo no manejarnos con cuestiones ni de tendencias ni de paradigmas que no podamos compartir universalmente. Muchísimas gracias, Silvi. Un abrazo grande, que tengas buen día. Listo, nos vemos cuando quieran. Chau, chau. Chao. En comunicación, Silvina Bascuñán, directora del Departamento de Salud de la Facultad de Educación, hablando de este día que es conmemorativo, Día del Síndrome del Asperger, hablando también sobre cómo se aborda desde la facultad y desde la universidad también estos temas con estos estudiantes, ¿sí? Y desmitificando también varias cositas respecto a este síndrome. Lo más importante de todo es que, como bien te decía Silvi, toda nuestra querida Universidad Nacional de Cuyo cuenta con el apoyo para cualquier síndrome que vos tengas. Así que informate en cualquiera de las facultades o en la página oficial de nuestra querida UNCuyo. Nosotras nos vamos a una pequeña tanda musical porque ahora sí, ya no queda nada para irnos. Quédate ahí que volvemos en un ratito nada más. Todo lo que es Beat